Estamos llegando, mis queridos amigos, a uno de los lugares que es muy bonito en lo que es el sur de la Ciudad de México. Mixcoac. Así es, vamos a recorrer un poquito estos lugares que se ve pues un lugar tranquilo y bonito, ¿no? Está muy tranquilo, bonito y solito. Apacible, exactamente. Entonces, pues acompáñenos porque el día de hoy vamos a recorrer y a platicarles un poquito acerca de este maravilloso lugar en esta nuestra querida Ciudad de México. Así es, mis muy queridísimos amigos, oigan, pues nos encontramos el día de hoy en un lugar que es padre, que realmente conocemos mucho de nombre, conocemos mucho porque hemos pasado por estos lugares, pero creo que nunca nos habíamos echado un clavado a su historia, sobre todo a disfrutarlo, ¿no? Conocerlo bien con el tiempo, o sea, me quiero sentar aquí, hay esto, hay aquello, huele a esto. Hay moscas, por cierto. Y bueno, realmente, pues nos encontramos en Mixcoac y leímos algunas cosas que junto con ustedes, pues desde luego que las vamos a visitar, las vamos a descubrir y sobre todo se las vamos a escribir, ¿no? Pequeños datos curiosos. Así es, pues vamos a descubrir Mixcoac. Mixcoac está ubicado entre las avenidas Patriotismo, Churubusco e Insurgentes y su nombre significa serpiente entre las nubes. Es por eso, mis queridos amigos, que de hecho la estación del metro Mixcoac de la línea 7, su forma, su logotipo, su tipografía, no es como decirle, bueno, es justamente una viborita. Además del metro también puedes llegar por el Metrobús y te bajas en la estación Churubusco de la línea 1. Muy cerca encontrarás el jardín Agustín Jáuregui. Y aunque no hay una placa que lo identifique, los vecinos comentan que este busto corresponde justamente al licenciado Agustín Jáuregui, quien fuera vecino del lugar y que participó en la toma de la plaza de Tacubaya. Sin embargo, no pudo vencer al enemigo y fue fusilado junto con otras personas en 1857. Y durante la época de la colonia, mis queridos amigos, este lugar era habitado básicamente por campesinos que sembraban, entre otras cosas, cereales, flores, frutas y también pulque. Y como narra la historia, mis queridos amigos, durante la intervención de Estados Unidos en México en 1846 y 1848, pues aquí hubo un suceso. Las tropas americanas se establecieron aquí y lo convirtieron en su centro de operaciones. Así fue. Y esta zona de Mixcoac, mis muy queridos amigos, alberga lo que son las iglesias y las parroquias más antiguas de la ciudad, como por ejemplo a mis espaldas se encuentra el exconvento y parroquia de Santo Domingo de Guzmán, que fue construida en 1595. Se encuentra en la calle de Cánova frente a la plaza Agustín Jáuregui. Se edificó por designio de la orden franciscana, aunque en 1608 pasó a manos de los dominicos. Su estilo es similar al de una fortaleza muy común en los templos franciscanos del siglo XVI. La fachada de esta parroquia refleja humildad y austeridad, pues carece de detalles. Sobre la puerta se puede observar un retablo labrado en piedra con la imagen de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos. A un costado se encuentra un convento construido en la misma época. Actualmente se conservan los 3 arcos que dan entrada a este exconvento. Y esta que se encuentra a mis espaldas, mis queridos amigos, es una de las iglesias, pues vamos a decirlo, más jóvenes de esta zona. Fue construida en el siglo XVIII y se trata de la iglesia de San Juan Evangelista y de Nuestra Señora de Guadalupe, que se encuentra justo sobre la calle Augusto Rodán. Se encuentra rodeada por una pequeña barda con una reja que permite el acceso al atrio. En su fachada observamos el estilo colonial de la construcción. En la parte alta se encuentra un gran relieve de la Virgen de Guadalupe, y es que en 1938 los vecinos de la zona enviaron una carta al doctor Luis María Martínez,
quien era entonces arzobispo de México, para solicitarle que el templo de San Juan Evangelista fuera también declarado templo de la Santísima Virgen de Guadalupe, pues existía y existe desde luego una gran devoción a la Morenita del Tepeyac. Enfrente de ella se encuentra la Plaza Valentín Gómez Farías, liberal que participó activamente en los primeros proyectos de la Reforma de 1833, como eran la suspensión de los fueros de la iglesia y del ejército. El lugar es sumamente bello y apacible. Oigan, pero antes de seguir disfrutando de este maravilloso y bellísimo lugar aquí en mi querida Ciudad de México, nos apoyaría mucho si le dan like a este video, si lo compartes y también desde luego si te suscribes a este canal de YouTube picándole en el botoncito rojo que se encuentra justamente aquí en la parte de abajo y desde luego activando la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estamos subiendo otro video. Y otra cosa interesante, mis queridos amigos, es que en esta zona de Mixcoac, durante lo que fue la época del Porfiriato, las personas de la alta sociedad, vamos, los que tenían el billete, buscaban esta parte que era las afueras de lo que era la Ciudad de México para establecer pues una vida de campo, una vida campesina, vamos a decir algo así como su casa de campo. Y dentro estaban los ranchos de Tlacoquemecatl, San Borja, Narvarte y el famoso manicomio de la Castañeda. Un famoso manicomio que lo cerraron porque decían que maltrataban a los enfermos mentales de una forma espantosa. Que era como muy brutal, ¿no? Sí. El trato. Vamos a seguir recorriendo. Nos llamó poderosamente la atención este lugar llamado El Muro de la Paz, ubicado enfrente de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Con letras enormes se lee: sin justicia no hay paz. Y existen placas con frases célebres de personajes como Juan Pablo II, John Lennon, la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Benito Juárez, San Mateo, Beethoven, Nelson Mandela y San Francisco de Asís, entre otros, que desde luego hacen alusión a la paz. En el piso vemos dibujada la silueta de una enorme paloma de la paz. Y bueno, pues Mixcoac es un lugar donde también hay construcciones modernas, hay casas modernas, hay edificios modernos que contrastan con la belleza de sus edificios antiguos. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Mixcoac? Está súper tranquilo, nunca me había imaginado que estuviera tan apacible y bonito. Hace mucho calor, pero está, incluso el aire que corre está muy rico. Está rodeado desde luego de muchos parques públicos, de muchos jardines. Nos llaman la atención, por ejemplo, infraestructuras como las escuelas, las bibliotecas, ¿no? Hay muchas escuelas, pero son como de hace muchos años. Se ven que estarían como muy padres. Lástima que pues todo está cerrado. Sí, bueno, pues ahorita obviamente por las situaciones que se viven en el mundo, pues muchas cosas están cerradas, incluso lo que es el atrio de la iglesia, lo que es la Casa de la Cultura, pero... ¿El museo de Juan Rulfo, qué es? Sí, la Casa de la Cultura Juan Rulfo. Okay. Pero bueno, hay lugares que sí se pueden disfrutar porque su belleza pues es exterior, ¿no? O sea, es disfrutar de... Las fachadas también bonitas, muchos árboles grandototes y hay mucha jacaranda. Además, vamos a seguir explorando. Y este bellísimo edificio que se encuentra a nuestras espaldas es el Centro Cultural Juan Rulfo. Les quiero comentar que en algún momento de la historia de Mixcoac albergó lo que era la sede del ayuntamiento. El edificio fue construido en 1912. Y aquí estuvieron recluidos José León Toral y la madre Conchita por el asesinato del general Álvaro Obregón, que fue muy cerca de aquí, en el Parque de la Bombilla. Así es, y bueno, pues ya muchos años después albergó lo que era el edificio delegacional de la delegación Benito Juárez, lo que hoy se conoce como alcaldías, y desde 1975 funciona como centro cultural.
1928, mis queridos amigos, Mixcoac, junto con otras poblaciones como Tacuba y Tacubaya, se anexaron a lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Y desde luego pues también encontramos el bullicio de la ciudad, mis queridos amigos. Estamos en una de las principales avenidas de Mixcoac. Detrás de mí se encuentra el mercado de Mixcoac, que es muy famoso por sus mariscos. Unos mariscos que de verdad son muy ricos y que vale la pena disfrutar. Y del otro lado pues se encuentran tiendas, comercios de todo tipo, panaderías, tiendas de ropa, ferreterías. Como vemos, pues el tráfico, el bullicio de la Ciudad de México en esta zona de Mixcoac. El 29 de octubre de 1955 fue inaugurado el mercado José María Pino Suárez, que por su ubicación es conocido como el mercado de Mixcoac. Además de los riquísimos mariscos que les comentaba hace unos momentos, se encuentra todo lo que existe dentro de un típico mercado mexicano, como flores, alimentos, artículos para mascotas y mucha comida. Oye, pues qué padre, ¿no? Este rinconcito de nuestra Ciudad de México. Tantos años viviendo por la zona, 8 más o menos, y no habíamos venido. Incluso aquí atrás hice mi examen para la prepa, hace muchos años. Sí, pues sin duda alguna muchos lugares que descubrir y que pues recorrer, disfrutar en esta nuestra querida Ciudad de México. Pues muy queridos amigos, como cada semana, si este video les gustó, les fue de utilidad, les pedimos que nos regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento subimos otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres.